Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy día de un tema que quizás no se le había dado la importancia debida, pero que es muy importante y cada vez veo más personas, especialmente aquellas que salen de COVID, que requieren un apoyo nutricional. Entonces vamos a revisar hoy día lo que significa tener un soporte nutricional en pacientes con COVID-19. Vamos a hablar hoy día qué se conoce y qué se puede estar haciendo por estos pacientes. Recuerden ustedes que el tratamiento de COVID-19 ha ido evolucionando, ¿no? Esta es una diapositiva de más o menos de mediados del año 2020, donde había una serie de drogas que ustedes ya las conocen o han escuchado o de repente la van a desarrollar ahora, en las cuales se hablaba de qué mejor droga era mejor para COVID. Habló de hidroxicloroquina, que ya dejó de ser algo interesante. Se habló del lopirrito, ¿no? Liponavir, ritonavir, que era un tratamiento antiviral para HIV que tampoco pegó, ¿no? Los aborticoides sí han demostrado una efectividad en el paciente hospitalizado por COVID. Se habló de favipiravir, que era una droga japonesa, la original, que tampoco no llegó a demostrar más cosas, del suelo convalescente, ¿no? Y básicamente tocilizumab, que sí se puede usar en pacientes con COVID, etcétera, ¿no? Una serie de medicamentos que estuviesen, ¿no? Que fueron investigándose, y obviamente las vacunas era un parte de las investigaciones que conocemos ya, pero nadie hablaba de nutrición, ¿no? Nadie hablaba de nutrición. Y revisando una guía actual del NIH, ¿no? Americana, esta es una guía, miren, de 26 de mayo de 2021, es decir, me parece que ayer o anteayer, que esto se actualiza cada día, donde uno ve los guidelines de tratamiento de COVID-19 y uno va a ver pues que han cambiado algunas cosas respecto al modelo tradicional, que ya está aprobado que para pacientes que tienen COVID-19 uno puede usar combinaciones de anticuerpos monoclonales como balaminavir y cacilimivir, que aparentemente están dando resultados interesantísimos y debe ser iniciado lo más pronto posible. Y esto es lo nuevo de las guías en los últimos meses para el tratamiento de COVID-19, especialmente en el paciente ambulatorio. Y la guía también te dice que si estás hospitalizado, remdesivir, que es un medicamento que se probó en varias pruebas, sigue siendo de utilidad junto con dexametasona y obviamente tocilizumab mantiene todavía una recomendación grado 2, ¿no? Moderada para el uso de pacientes especialmente hospitalizados, ¿no? Estas son las guías, ¿no? Y cuando uno revisa las guías y uno dice, ¿y la nutrición? ¿Dónde está la nutrición? ¿Dónde está el soporte nutricional? ¿Qué pasa con esos pacientes hospitalizados con COVID-19? ¿Qué pasa con los pacientes que están en casa? ¿Qué pasa con los pacientes que salen de UCI? Esta es una guía de hace anteayer o ayer, ¿no? Y no habla nada de esto, se los diré, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la terapia nutricional? ¿Es importante? O sea, lo que yo les voy a decir, ¿realmente es importante o no es importante? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Primero que nada, cuando yo hago una búsqueda en internet, en estas guías NIH, y pongo la palabra nutrición enteral, perdón, en inglés, ¿no? Lo único que me sale es que en el manejo de outpatient, en el manejo del paciente ambulatorio, dice que tiene que recibir una adecuada nutrición. Entonces, sí lo mencionan en guías actuales como esta del mayo 24, 2021, donde dice proper nutrition, ¿no? Es decir, una nutrición adecuada. La pregunta es, ¿cómo hacer una nutrición adecuada en un paciente que tiene COVID-19? Entonces, aparentemente las guías NIH, que son las más actuales, que están en plena vigencia, habla de una nutrición adecuada. La pregunta es cómo hacerlo, y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Primero que nada, vamos a basarnos en nuestra experiencia clínica y en lo que hemos vivido y en lo que está reflejado en algunas guías. La primera pregunta que yo me haría y les haría a todo el mundo, ¿es la de nutrición un problema prevalente en los pacientes infectados por COVID en nuestra sala de hospitalización? Porque si nosotros vamos a hablar de soporte nutricional, tenemos que ver la otra cara de la moneda. ¿El paciente con COVID está en riesgo de desnutrición? ¿Está en riesgo de malnutrición o ya está desnutrido? ¿No? La primera pregunta que me haría, y la segunda es, ¿y qué pacientes van a llegar a nuestra sala de hospitalización si voy a estar en un hospital de tercero o cuarto nivel o de repente en una clínica privada? Entonces, cuando uno comienza a ver a los pacientes que se hospitalizan por COVID, y ustedes ya lo deben haber visto, aquellos pacientes, personas o aquellos médicos, de repente ustedes que trabajan con pacientes con COVID, ¿no? Los pacientes que van a llegar van a ser pacientes que en tercera edad, van a ser pacientes que son pluripatológicos, es decir, que son diabéticos, hipertensos, mal controlados o EPOC, es decir, con factores de riesgo para COVID. Van a ser pacientes neurológicos. Yo me acuerdo mucho del primer caso de COVID que yo vi comenzando la pandemia, fue un paciente que hizo un infarto, un ACV y que tenía COVID, ¿no?
y fue una hemorragia, fue una de las manifestaciones neurológicas de COVID, nunca me voy a olvidar ese caso, fue una hemorragia, ¿no? Entonces puedo ver pacientes neurológicos en mis pisos de medicina, en mis pisos de hospitalización de cirugía, con enfermedades de este tipo, en cualquier clínica o hospital. Obesos. La segunda ola trajo jóvenes, ¿no? Y obesos. Pacientes con 130 kilos en ventilador mecánico. ¿Creen que no tienen problemas nutricionales? Porque está, entre comillas, gordito, ¿no? Esa es la pregunta. Los pacientes post-UCI son los que llegan también a piso. Los pacientes suprimidos, que, ¿no? Y ahora que se habla de la famosa peste negra, ¿no? De las infecciones por mucormicosis, en estos pacientes que usan corticoides. La pregunta, ¿y cómo está su estado nutricional? Nadie se pregunta eso, ¿no? Y de eso vamos a hablar nuevamente, le repito, el día de hoy. Todos estos pacientes que uno ve afectados por COVID, porque estos son los pacientes que ustedes ven en las salas de hospitalización de un hospital general, de una clínica, todos algo tienen en común. ¿Saben lo que tienen en común? Que tienen alta prevalencia de nutrición y son pacientes polimórbidos. Esto que yo les digo, que es la primera nexo entre un paciente afectado por COVID y un paciente que llega a un hospital, no es mentira, ¿no? Esto de acá se conoce hace muchos años. Miren la serie de artículos, ¿no? Publicados, no solamente en revistas americanas, europeas, sino en Latinoamérica. El famoso estudio ELAN habló de la prevalencia de la malnutrición hospitalaria en hospitales, ¿no? De Latinoamérica, incluyendo el Perú, y la prevalencia fue 50%. Es decir, si ustedes van a un hospital, ¿no? Los de Mayo, Revaliati, Almenara, y comienzan a hacer un screening de malnutrición, se encuentra que la mitad de los pacientes hospitalizados tienen, ¿no? Tienen malnutrición, ¿no? ¿Y estos pacientes quiénes son? Estos de acá. Y a esos ataca el COVID. Entonces, imaginen, el COVID ya arranca con algo previo, ya arranca con desnutrición, ¿no? La prevalencia en los servicios de hospitalización de medicina, en cirugía, en el estudio brasileño en 4.000 pacientes, nos habla de prevalencias grandes. Ivanutri, Elan, Ortiz, nos habla de nutrición alrededor del 50%. Esto no es mentira. Es decir, lo que pasa es que no lo vemos, no nos damos cuenta. La mitad de sus pacientes hospitalizados antes de la era de COVID tenían algún grado de desnutrición. Y la severa es más o menos en promedio 10 a 12%. Esos pacientes son los mismos que han atacados por COVID. O sea, el COVID ya arranca su trabajo de afectar el pulmón, de la neumonía, ¿no? Ya arranca su trabajo también en nuestro estado nutricional. Pero partimos de una línea base mala. Estamos desnutridos. Los pacientes hospitalizados tienen desnutrición leve, por lo menos, ¿no? O moderada, y el promedio es 50% alrededor. Entonces, partemos de eso. Entonces, se han hecho, y por eso es que antes de leer el ProCovid hay una serie de guías en el mundo, americanas, europeas, como el ESPON, que es el Omeo, que habla de los guidelines, de las guías para el soporte nutricional de pacientes polimórbidos, ¿no? Las guías para estos pacientes que están hospitalizados, ¿no? Entonces, ¿no? Por lo tanto, estas guías que tratan de mejorar su estado nutricional, porque sabemos que ya está demostrado que hay un impacto de la terapia nutricional en mejorar la nutrición y en mejorar la calidad de la vida del paciente y mejorar su sobrevida. No voy a hablar de ese tema, pero imagínense estos pacientes que sabemos antes de la época de COVID que ya estaban afectados por estar desnutridos y a los cuales le dábamos terapia nutricional mejorando su calidad de vida. Imagínense ahora que los ataca el COVID, que es un proceso catabólico que incluso tiene compromiso del sistema digestivo, produciendo diarrea, náuseas y vómitos, y el COVID le sumas a este proceso de nutrición. Entonces la primera pregunta es, ¿ustedes creen que estos pacientes que tienen COVID no tienen riesgo de nutrición? Solo para comenzar como preámbulo a lo que vamos a hablar el día de hoy. El COVID es un virus que ya ustedes lo conocen de memoria, con sus espigas y todo. La pregunta es, ok, le doy Remdesivir, le doy Tocilizumab, pero y dime, ¿y la terapia nutricional será importante? ¿Y los suplementos nutricionales serán importantes en el manejo del COVID? De eso vamos a hablar el día de hoy. Revisemos la evidencia, ¿no? Y vamos a hablar de nuestra experiencia también, ¿no? ¿Qué guías mundiales hablan del estado y del soporte nutricional de los pacientes con COVID? Y ahí básicamente son dos publicados en el año 2020. En el mundo, ¿no? Los que les gusta la nutrición, ¿no? Y los que hacemos soporte nutricional sabemos que en el mundo hay dos grandes escuelas. La guía europea, que se llama ESPEN, y la guía americana, el ASPEN, ¿no? Todos los años hay un congreso de ESPEN y ASPEN, y en el último año y medio se han tocado muchos temas sobre COVID, ¿no? Y se sacaron guías al respecto el año pasado, ¿no?
¿no? El ESPEN, hay un consenso de expertos donde dan 10 declaraciones de manejo nutricional para pacientes con COVID antes de la hospitalización, en el hospital, en la UCI y cuando sales de alta. El ASPEN solo va a recomendaciones en los pacientes que está en UCI. Mientras el ESPEN mueve todos estos escenarios, el ESPEN se dedica solamente a UCI y dan 7 recomendaciones al respecto. De esto vamos a hablar el día de hoy, básicamente basados en estas 2 guías, y digamos que es como, entre comillas, la Biblia del manejo nutricional en todo el mundo, ¿no? Latinoamérica también tiene su organización de soporte nutricional que se llama FELAMPE, que también ha dado una serie de recomendaciones al respecto, ¿no? El ESPEN se basa en recomendaciones y manejo por expertos, ¿no? Y el ASPEN se basa también en recomendaciones, especialmente a aquella gente que trabaja en UCI y maneja pacientes críticos, especialmente con sepsis y distrés respiratorio del adulto. Entonces vamos a leer estas guías y vamos a hablar de los consensos a los cuales se ha llegado, ¿no? Estos son el contenido de las guías. Miren, ESPEN por acá, ASPEN por acá, y estos son los temas de que vamos a hablar, ¿no? ¿No? Definitivamente el uso de equipos de protección personal está muy bien enmarcado en la guía americana, ¿no? Detección de nutrición, evaluación, intervención, qué ruta de alimentación contengo, cuándo indico la nutrición, cómo lo inicio, cómo la progreso, qué fórmula utilizo, cómo lo monitorizo. ESPEN y ASPEN cada uno habla, ¿no?, de sus recomendaciones propias, que es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Son 10 acá y son 7, 8 acá del ASPEN que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Vamos a ver primero de detección y evaluación de nutrición. Es algo que no hacemos y que las guías de COVID, en general las guías para el manejo nutricional de todo paciente lo debemos hacer, pero en COVID especialmente, ya van a ver al final por qué, ¿no? ¿Cómo detectamos la desnutrición? ¿Cómo la evaluamos? ¿Qué te dice la guía ESPEN? La guía ESPEN, ¿no?, dice lo siguiente, que al paciente hospitalizado, al paciente que llega a un hospital, al paciente que pisa un hospital y se va a quedar, tú tienes que detectarle la desnutrición. ¿Y cómo vas a detectar la nutrición? Con escalas. Hay una serie de escalas que se usan para el diagnóstico de pacientes desnutridos y la más recomendada en todo el mundo es la famosa NRS 2002. Eso lo recomienda ESPEN, los europeos no hablan, los americanos no hablan nada al respecto, ¿no? Y los europeos también dicen que otra forma de evaluar a estos pacientes que ya tienen polimorbilidad y por lo tanto ya tienen riesgo de nutrición, como ya señalé, se usen los criterios GLIN, que ahora vamos a ver de qué se trata esto de acá. Entonces, NRC 2002 y GLIN son simplemente instrumentos o herramientas que van a detectar y van a diagnosticar el estado nutricional de un paciente. En general, no solamente para COVID, ¿eh? El NRC 2002 y el GLIN son instrumentos o herramientas que se usan para diagnosticar el estado nutricional en cualquier paciente. Pero en COVID, obviamente, se tienen que hacer y mantener ese tamizaje nutricional, ese diagnóstico nutricional. Uno debería buscar el NRS 2002 y debería sabérselo de memoria, pero muchas veces por falta de tiempo no lo practicamos y no lo hacemos a los pacientes. Uno debe tener una tablita, pero si uno es tecnológico, uno entra a Google y uno pone su calc. Ustedes saben que hay un MD Calc, un montón de buscadores y de herramientas de búsqueda, y ahí está el NRS 2002, así como ustedes calculan depuración de creatinina, calculan corrección de calcio con albúmina en su calculadora, calculen el NRS 2002 en su calculadora, pónganlo en el internet, no hay ningún problema, es facilísimo, ¿no? Este NRS 2002 es una herramienta que te permite hacer un screening de nutrición, fue publicado en el año 2002, y te hace básicamente 4 preguntas. No sé si se ve un poquito chico, pero la primera pregunta es índice de masa corporal menos de 25, pérdida de peso en los últimos 3 meses, cambios en tu ingesta dietética en la última semana, ¿no? Y si eres un paciente grave en ICU, o sea, en cuidados intensivos, ¿no? Si tú dices yes, o sea, sí, perdón, a cualquiera de estas, vas a pasar a la siguiente tabla. Si dices no, como está acá, tú tienes un low risk, un riesgo bajo de enfermedad nutricional y por lo tanto tu evaluación termina ahí. O sea, ¿qué cuesta preguntar a un paciente con COVID, ¿no?, que viene a la hospitalización, que de repente está con una cánula binasal o tiene una neumonía bilateral del 30% y llega a la hospitalización y tú tienes que ver, oye, ¿has bajado de peso? ¿Cómo está tu ingesta de apetito en la última semana? O de repente es un paciente grave. Tu BMI, tu índice de masa corporal ha bajado. Si alguna de estas respuestas es sí, por ejemplo, imagínense que, y muchos de los COVID los tienen, ustedes saben que la mayoría de pacientes COVID tiene una desnutrición disminuida, una ingesta nutricional disminuida en la última semana. Si tú dices yes, o sea, sí, entonces tú sigues a la siguiente parte de la encuesta en la RESA 2002, que tiene 3 partes, ¿no? Disculpen el inglés, ¿no?, pero era la calculadora que está en inglés y por eso la muestro,
¿no? Donde tú vas a ver 3 partes, donde vas a ver cuánto peso perdido en la primera parte, qué tan severa es tu enfermedad en la segunda parte y qué edad tienes. Así de sencillo, o sea, son cosas que ustedes deben acordarse, ¿no? Y no es difícil realmente acordarse. Cuánto peso, qué enfermedad tienes y qué edad tienes, ¿no? Si tienes básicamente la pregunta, y la mayoría de los pacientes que tienen COVID tienen este punto, han reducido su ingesta en la última semana, porque el paciente con COVID se le da el apetito, al paciente con COVID tiene náuseas, el paciente con COVID tiene ageusia, no siente sabor los alimentos, no quiere comer. Entonces todos van a entrar rápidamente a esta pregunta de acá. Entonces imagínense, por ejemplo, yo tengo un paciente, imagínense, que en la última semana, ¿no? Es un paciente con COVID, tiene 7 días de fiebre, 7 días de temperatura, comienza a respirar rápido, hace neumonía, se le fue el apetito hace 5 días, baja de peso, un 5% en la última semana, ¿no? Ese paciente hace una neumonía, ¿no? Y es un anciano. Ya tienes acá un punto, más 1, más 2, más 1 de acá, en verde, eso te da 4 puntos. El 4 ya tiene riesgo nutricional alto y tienes un NRS2002 positivo. Esta es la típica historia del paciente que hace neumonía. Un paciente de neumonía que se va a la unidad de cuidados intensivos o intermedios va a tener, y es anciano, va a tener usualmente una baja de peso previa. Entonces significa que ya tiene un riesgo nutricional elevado. O de repente tienes un paciente que ha perdido más peso, pero es un paciente postrado con una fractura de cadera o tiene una enfermedad crónica como diabetes y es anciano y encima hace neumonía. Sumen los puntajes, es 4. Entonces, ustedes con su calculadora, ¿qué es lo primero que van a hacer? Es calcular el riesgo nutricional de su paciente con estas preguntas sencillas, ¿no? Y una vez que tengan el riesgo nutricional, ustedes pueden decir al paciente si tiene riesgo nutricional o no. Y si el paciente está en riesgo nutricional o no, ¿qué van a hacer ahora? Darle soporte nutricional. ¿Ah? De eso se trata el primer tamiz. ¿Y quién está esto? ¿En mano de quién? De profesional de la salud. Que puede ser un nutricionista, puede ser un médico o una enfermera que esté adiestrada en hacer este tamizaje que es sencillísimo. Son preguntas, ¿no? Pero el ASPEN 2020 nos habló de una nueva clasificación, ¿no? Digamos, los americanos se unieron con los europeos, y los europeos se unieron con los latinoamericanos y con otra sociedad panamericana de nutrición y una japonesa que llegaron a un consenso. Uno dijeron, ok, puedes usar NRS 2002 si quieres. Pero la otra forma también es usa el nueva iniciativa global mundial, porque esto es mundial, ¿eh? Esto no es latinoamericano ni americano, la iniciativa mundial de malnutrición, eso se llama escala GLIM, ¿no? ¿Y por qué GLIM? ¿Y por qué GLIM? Por Global Leadership Initiative Malnutrition, ¿no? GLIM, de aquí salen las iniciales de este nuevo consenso mundial que, como les vuelvo a repetir, no solamente es para COVID, es para cualquier paciente que ingresa a un hospital, especialmente COVID. El GLIM, ¿no? Mide un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Criterio fenotípico que está acá, que es baja de peso, índice de masa corporal baja y masa muscular disminuida. Hay una C, no voy a entrar en detalles cómo medir masa muscular, pero ustedes pueden utilizar desde una cinta métrica midiendo la pantorrilla hasta una tomografía para medir la masa muscular de las vértebras lumbares, etc. Y diagnósticos etiológicos, si tú, diagnóstico etiológico, si tú tienes un consumo disminuido de comida o una inflamación inflamatoria. Imagínense un paciente, ¿no? Que viene por neumonía por COVID, ¿correcto? Y este paciente ha perdido peso 5% y ya tiene un estado inflamatorio, ya tienes un diagnóstico de malnutrición porque tiene su criterio fenotípico y criterio etiológico. O un paciente COVID que hace diarrea y no asimila, porque hay veces con COVID que hacen diarrea, ¿correcto? Y ya tienes un diagnóstico de malnutrición rápidamente. Entonces, esos son los criterios GLIM, ¿correcto? Y la guía, pero la pregunta es, oiga, doctor, usted quiere que haga esto y usted quiere que haga esto, pero el paciente yo no lo puedo tocar. No tengo EPP, o el paciente está lejos de mí. Entonces, le digo lo que recomiendan las guías, el ASPEN inteligentemente dice, ¿no? Muchos no van a poder ingresar, entonces utilicen la telemedicina y pregunten a la familia cómo ha ido el paciente de su ingesta dietética, cómo ha ido su peso, cómo ha ido su apetito, si ha tenido diarrea o no ha tenido diarrea, ¿no? Y los otros parámetros ustedes los sacan mirando al paciente, aunque sea de lejos, pero a veces la condición es así, si usted no tiene un EPP adecuado para un paciente en riesgo. Eso lo dice el ASPEN, estoy hablando de lo que dicen las guías, ¿no?
El ESPEN dicen también que no son los, además que hay otros métodos adicionales, porque hay que ver la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, pero hay que ver también si el paciente come o no come, o baja su IMC, pero también hay que ver si el paciente tiene diarrea o no. Habla de otros conceptos adicionales y ahí aparece otra segunda escala que yo les sugiero la tengan en cuenta siempre, que se llama BGS, llamada Valoración Global Subjetiva, que son preguntas, todos son preguntas, ¿no? ¿Cuánto pesas? ¿Has perdido peso en los últimos 3 meses? ¿Cómo está tu alimentación? ¿No? Tú haces tus actividades normal, te cansas, puedes subir escaleras, tienes alguna enfermedad previa, tienes algún síntoma gastrointestinal y examinas al paciente y miras si hay edemas o pérdida de músculos por ejemplo, si hay atrofia temporal, si hay atrofia interosa, etcétera, y es de un estado nutricional. Este es BGC, Velocidad Global Subjetiva, BGS, perdón, ¿no? Esta es otra forma de evaluar. Entonces, el concepto está dado. ¿Quieren diagnosticar desnutrición, malnutrición a un paciente que carga COVID hospitalizado o COVID en su casa? Háganle escala NRS 2012 en su calculadora MDS Calc en internet o saquen en internet también esta ficha y llenen, ¿no? Y si tienen, y esto da un puntaje final. Así de sencillo. La pregunta es por qué no lo hacemos. Por lo tanto, estos 2 puntos ya están evaluados. Y las guías están de acuerdo con utilizar escalas, ¿no? Luego viene la intervención nutricional. Ya detectaste que el paciente está desnutrido. ¿Y qué vamos a hacer con estos pacientes? El paciente que no esté en UCI, ¿qué ruta de alimentación vas a dar? ¿Cómo vamos a indicar la nutrición? El ESPEN te lo recomienda muy bien, ¿no? Veamos. Veamos qué pasa con los pacientes, ¿no? ¿Cuál es el destino de estos pacientes que llegan al hospital? Todo va a depender de la gravedad de ellos, obviamente. Sabemos que el paciente asintomático puede ser que no llegue al hospital, hay pacientes que pueden llegar al hospital y salen de alta curados, otros que se quedan en el hospital, que también van a salir de alta curados, y otros que se van a la UCI, que se curan o lamentablemente fallecen. Entonces, hay varios escenarios realmente. Es un paciente de emergencia que sale de alta y se va a domicilio, ¿no? Un paciente hospitalizado que está, por ejemplo, 10 días en el hospital, que ya no va a la UCI, si sale de alta de frente al domicilio, o los pacientes que van de UCI y luego retornan a piso. Hay muchos escenarios y yo les digo que en cada escenario el soporte nutricional puede ser importante. En estos 3 escenarios, yo voy a tener que hacerle tamizaje y diagnóstico nutricional utilizando NRC 2002 o valoración global subjetiva, ¿correcto? Para ver de qué se trata, o mi criterios GLIM, para ver de qué se trata este paciente que yo tengo al frente. Por ejemplo, el paciente que va a su casa es sencillo, porque el paciente que va a su casa y sale de alta, o lo regresan de emergencia, ¿no? El paciente de repente no siente el sabor a las comidas. El paciente te va a decir, no tengo apetito. El paciente no quiere comer a veces, estando con COVID agudo. Y ustedes que hacen teleconsulta o han visto pacientes en vivo, en directo, si han hecho consulta física, y han visto pacientes que están en casa y que no llegaron al hospital, y que tienen una enfermedad de 7, 10 días, se les va el apetito, no quieren comer. Yo les pregunto, ¿y no creen que bajan de peso? ¿Y esos pacientes requerirían algún tipo de soporte nutricional dándole suplementos nutricionales orales? Porque en el mundo de la nutrición nosotros podemos dar un suplemento, es decir, algo que no te reemplaza la alimentación, sino que es un ayudante adicional, que es algo que te va a ayudar. Se podrán usar suplementos nutricionales orales en esos pacientes que no quieren comer, que están sintomáticos con ageusia, incluso con que hay que tener diarrea, que no quieren comer. Se puede dar un suplemento nutricional oral. La guía es muy clara y vamos a tocar ese tema al final cuando el paciente está de alta, si damos o no suplementos nutricionales orales. Pero qué diferente es el hospitalizado, ¿no? ¿Querrá comer este paciente con su máscara? Aislado, solo y deprimido, en un cuarto, encerrado 24 horas al día, recibiendo la visita de un médico solo 5 o 10 minutos, o de una enfermera quizás 15 o 20, ¿ese paciente tendrá apetito? ¿No? Entonces, ¿qué te dice el ESPEN, no? Tenemos que preocuparnos de la alimentación. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como médicos? Nuestra labor como médicos es buscar un asesoramiento dietético de personas experimentados. Si hay una nutricionista, la nutricionista tendrá que manejarlo, pero ustedes tienen que por lo menos calcular sus requerimientos. Y el cálculo de los requerimientos de los pacientes va a depender si es una persona de tercera edad, si es polimórbida y si tienen bajo peso. El promedio 27 calorías por kilo de peso es lo que tienen que ustedes calcular. ¿Correcto? Con la cantidad de proteína necesaria es 1 gramo por kilo de peso. Esto ustedes lo pueden calcular y escribir en las indicaciones en la historia. Porque la nutricionista va a ver su indicación, si peso 100 kilos, 2.700 calorías, y la nutricionista va a saber, yo sé cómo llegar a los 2.700, y yo sé cómo, si son 100 kilos, yo sé cómo llegar a los 100 gramos de proteína.
Eso es trabajo la del dietista o la nutricionista, pero su indicación nace de ustedes inicialmente. Y esto te recomienda el ESPEN para pacientes con COVID, 27 kilocalorías por kilo de peso y 30 kilocalorías por kilo de peso. Esos son macronutrientes, ¿correcto? Y de carbohidratos van a dar usualmente el 50% del gasto calórico total, y las grasas van a dar el 20 a 25% del gasto calórico total, según las guías americanas. Estos son macronutrientes, y los macronutrientes, lo que te dice el ESPEN, ¿no? Hay que dar suplementación adecuada con vitaminas y minerales, que ahorita está en debate, ¿no? Mucho se ha dicho de esto, hay muchos estudios, hay reportes de vitamina D, hay reportes de vitamina C, hay reportes de omega 3. Sin embargo, las guías NIH que comenzamos a hablar de inicio todavía no reconocen que son necesarios para como suplementar en los pacientes con COVID, excepto el zinc, que quizás tenga más estudios al respecto y que debería ser suplementado en un paciente con COVID-19. Y esto hay una serie de indicaciones porque sabemos perfectamente que vitaminas con efectos contra infecciones respiratorias, con efectos antioxidantes y de mejoría de inmunidad está harto demostrado desde hace mucho tiempo por las capacidades de estos productos, ¿no? Y por eso es que algunos lo indican en muchos pacientes hospitalizados el uso de micronutrientes, especialmente zinc, a vitamina D y C, que quizás son los que tienen mayor cantidad de estudios. Y esa es una opción interesante que yo creo que todavía las guías no la han acabado de definir, a pesar que el ESPEN lo recomienda, el ESPEN sí lo recomienda, ¿no? Asegure suplementación deficiente de vitamina D3 en la declaración 3 del ESPEN, publicado en el año 2020 a mediados de año. ¿Qué ruta de alimentación voy a elegir en estos pacientes hospitalizados con COVID? Ni hablar, lo primero es oral. No hay como comer con la boca, no hay como saborear la comida si no tengan el gusto para hacerlo. La nutricionista tiene que dar al paciente hospitalizado en cama, en COVID, comida por la boca, asegurando la cantidad de calorías y macronutrientes que ya explicamos y micronutrientes. Eso es lo primero para todo. ¿Por qué? Porque la vía digestiva, la absorción del tracto digestivo es lo mejor, ¿no? El tubo digestivo necesita comida y hay que darle alimentación. Si no funciona la vía oral o si el requerimiento calórico no llega al 50% de requerimiento en una semana, tú pasas a nutrición enteral. Cuando no cumples por vía oral tus requerimientos, pasas a nutrición enteral. Y si hay contraindicaciones para nutrición enteral, finalmente pasarás a nutrición parenteral. Pero tanto guía americanas y europeas, europea ESPEN, americana ASPEN, que dice que la vía oral es lo mejor. Y si voy a usar nutrición enteral, ¿qué voy a usar? Pues sondas nasogástricas inicialmente y quizás después sonda nasoyunal, pero primera sonda nasogástrica. Esto para todos los pacientes con COVID, ¿correcto? Si el paciente, digamos, no puede comer suplementos por vía oral, ¿correcto? Entonces la pregunta, ¿estos pacientes que están en piso toleran vía oral podrán comer, pero será suficiente? O sea, si estamos oral, ¿será suficiente? Lo que decía, tiene que llegar al 50% de sus requerimientos mínimos en la primera semana. Entonces, no llega. Entonces, ¿qué le das a tu paciente? Dale un suplemento. Y es lo que estaba hablando al inicio. Ese paciente que se va a la casa y que no quiere comer, y en la casa tampoco llega al 50% de su requerimiento, ese paciente que está hospitalizado, ¿no? Y que los tienes tú con una neumonía, con su cánula nasal tranquilo, pero que no llega al 50% de su requerimiento, ¿no sería bueno darle un suplemento nutricional oral porque el paciente puede tragar, porque el paciente tiene reflejo deglutorio, porque el paciente no tiene náuseas? ¿No le tienen que dar un suplemento? Por supuesto que sí. Y la guía ESPEN en su operación CINCA te sugiere que debes proporcionar 400 kilocalorías al día con 30 gramos o más de proteínas al día en suplementos que en el mercado peruano hay un montón. Y por lo menos un mes. Esto es científico. La pregunta: si ustedes trabajan en un hospital, ¿le dan suplementos nutricionales orales a los pacientes con COVID? ¿O le dejan su plato de comida a ver si come y le ponen su dextrosa y se olvidan? ¿No será por eso que bajan de peso los pacientes hospitalizados? Esa es la gran pregunta. Cuando la parte científica te dice que tienes que dar un suplemento que tenga 400 kilocalorías al día y 30 gramos de proteínas. Pero el paciente con COVID, lamentablemente, a veces no toleran la vía oral. Porque están con una máscara de Venturi, o están con una máscara Seborio, o están con una cánula de flujo. ¿Qué van a comer? Es imposible. Entonces tú tienes que inmediatamente pasar a nutrición enteral y olvidándote el requerimiento del suplemento del SNO, porque ya no pueden esos pacientes. Entonces usas una sonda. Y la sonda, ¿no? O nutrición enteral es algo que se maneja mucho en las unidades de soporte nutricional en el hospital, y ahí tienen a Almenara y Revaliati como los dos principales bastiones de soporte nutricional en el Perú, ¿no? Pero claro, cuidado. Tú puedes retrasar la nutrición enteral, así el paciente no coma, por supuesto. Si tú tienes un tracto digestivo funcionante, da la nutrición enteral, pero si tienes una obstrucción intestinal o tienes una diarrea incorresible, una fístula de gasto alto, no vas a usar nutrición enteral, ¿no? Y en los pacientes con COVID que van a UCI
y que están en piso muchas veces en shock. En pacientes con COVID en piso que en shock no controlado, tú no puedes darle nutrición enteral. Está prohibido. El paciente tiene que estar hemodinámicamente controlado para iniciar tu nutrición enteral. Si el paciente tiene hipoxemia severa, hipercapnia, acidosis no controlada, no, tú puedes retrasar el inicio de nutrición enteral. Lo mismo dice ESPEN, lo mismo dice ASPEN. Cuidado con la hemodinamia. Por eso el paciente que llega a UCI en shock séptico, tienes que compensarlo en las primeras 8 horas para luego pensar en poner una sonda nasogástrica e iniciar nutrición enteral. Es lo que hacemos todos los días en los pacientes hospitalizados cuando se maneja soporte nutricional en un hospital. Entonces ya entendimos esta parte, ya vimos la ruta, ya vimos las indicaciones y contraindicaciones de una nutrición enteral. Vamos a ver ahora cómo vamos a iniciar, cómo vamos a progresar y qué fórmula vamos a utilizar en estos pacientes. El primer concepto fundamental en pacientes con COVID-19, especialmente, es que la nutrición es temprana. O sea, yo no voy a esperar que mi paciente esté 5 días hospitalizado para hacerle un NRS 2002 o un de paración global subjetiva, un criterio GLIC. No, pues eso es inmediato, al inicio, cuando llegas, cuando llegas a piso, ¿correcto? El diagnóstico es temprano y el tratamiento debe comenzar las primeras 48 horas, claro, sabiendo que no tenga contraindicaciones de nutrición enteral, que ya le dije cuáles son. Especialmente si el paciente es comórbido o polimórbido o es un paciente de tercera edad, ¿no? Esto es importantísimo. Los europeos y los americanos dicen lo mismo. En piso o en UCI es lo mismo. Y o en 12 horas posteriores a la intubación y el inicio de ventilación mecánica. Estos son reglas de oro para el inicio de nutrición enteral. No lo voy a dar al 5.º día en una UCI, la intubaste, el ventilador, el 5.º día, oye, hay que darle comer. No. Hay que darle nutrición a estos pacientes. Es importantísimo. El paciente se va a la UCI. Llegó a la UCI el paciente. ¿Qué nutrición le doy UCI? Aquí viene un concepto fundamental. ¿Ya? Uno dice, oye, este paciente que está yendo a UCI está con neumonía bilateral, pulmón blanco bilateral 80%, SDRA, está con hipoxemia severa, está en sepsis, está en shock séptico, ¿no? ¿Y ese paciente qué hago? Ya estuvo una semana en piso, no fue bien, intentaron con todo, con Venturi, reservorio, alto flujo, el paciente se fue a la UCI, no pudo. Gracias a Dios consiguió una cama. ¿Correcto? Entonces, ese paciente de la UCI, ¿cómo está? Llega mal, ¿no? En shock séptico. Y llega con 3 kilos menos porque de repente no hicieron soporte nutricional en piso, o sea, no le dieron ni suplemento nutricional o le pusieron una sonda. Y el paciente llega a la UCI sin sonda y con 4 kilos menos. Entonces uno que dice que yo ya sé dar soporte nutricional, le voy a dar todo, no le voy a dar calorías, proteínas. Cuidado, tranquilos. La nutrición enteral en paciente que esté en crítico es progresiva. Progresiva. Nunca jamás den el 100% del gasto calórico. Si su cantidad de calorías es 27 calorías por día y pesa 100 kilos y le voy a dar 2.700, nunca le doy 2.700. Tiene que ser hipocalórica. Los europeos lo dicen y lo dicen los americanos. ¿Correcto? Si antes eran 27 o 30 kilocalorías por día, ahora es 15 a 20. ¿Correcto? ¿Por qué hipocalórica? Ahorita vamos a ver por qué. Esto pasa en los primeros días de la enfermedad, hasta que más o menos después del día 3 sigue subiendo y el día 7 llegas recién al 100% en promedio. ¿Por qué se da esto? Especialmente si el paciente está desnutrido previamente. Imagínense un paciente con postrado crónico, diabético, hipertenso, le da COVID y lo llevan al hospital. El paciente está en una casa de reposo, no ha comido bien, ya tiene de base un estado nutricional pobre y ahora tiene COVID-19, está una semana en piso, no le dan de comer, ese estado nutricional está peor todavía. Su peso ha bajado 5 kilos de hospitalización, tenía 5 kilos de bajada en la casa de reposo y llega a la UCI con 10 kilos menos, sin sonda, sin nutrición, y ustedes quieren darle nutrición ahora. Entonces, ¿vamos a dar el 70% de gasto energético o calórico total? No, porque hay un problema también. El famoso síndrome de realimentación, ¿correcto? Cuidado con este síndrome. Y la primera vez que yo vi esto no lo creí. Cuando yo hace muchos años, manejábamos un poco de soporte nutricional y vimos un paciente así, como dice, caquético, delgado, hueso y pellejo, ¿no?
como le decía a los pacientes que estaban postrados y que tenían un ACV y que se habían salido de la UCI, estaba pero un nutricional, y ya, llama a la unidad de soporte y pone nutrición. Entonces uno afanoso ya llamó, le pusieron la sonda a la enfermera, vamos a dar nutrición, calculamos las calorías, mira, tiene 40 kilos, vamos a darle 1.200 calorías, y de la UCI dijo, no, espérate, dale solamente 300 calorías. No, pero está delgado, no, tranquilo. Eso hace muchos años, la primera vez que yo vi un paciente. ¿Por qué? Si tú le das toda la carga calórica, aparece un síndrome de realimentación. Y síndrome de realimentación es, como su nombre lo dice, lo realimentas al paciente, pero no puedes ir rápido, tienes que ir despacio, con un 25% del objetivo calórico en los primeros días. O si no, esto genera un serio problema que se llama síndrome de realimentación, que es un aumento de niveles de fósforo, magnesio y potasio, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, acá hay dos conceptos que tienen que ustedes grabarse. Uno, el concepto de hipocalórico, y el segundo concepto es más hipocalórico en el síndrome de realimentación. Les explico qué pasa, porque tienen que saberlo muy bien. En toda fase de estrés, en toda fase de shock, en toda fase de injuria severa, todo paciente o fase catabólica, un paciente tiene una fase aguda, ¿no?, y una fase subaguda. En la fase aguda, tiene una fase aguda temprana y una fase aguda tardía. Luego viene la etapa de convalescencia, y la fase aguda temprana tiene dos fases, la fase EP y la fase flow, ¿no? En estos primeros días en la unidad de cuidados intensivos, cuando el paciente llega del piso de medicina o llega un paciente grave directo a su casa a una UCI, en estas primeras horas o días, que en total puede ser más o menos 7 días, pero esta primera fase EP son, acá está, en la Early Acute Phase es EP, Late Acute Phase es Flow, ¿no? El paciente está en catabolismo. O sea, el paciente está hipercatabólico, o sea, el paciente está destructivo, destruye proteínas, destruye glucosa, destruye grasa. Entonces, el soporte nutricional en estos primeros días no me interesa que sea hipercalórico ni normocalórico, porque yo solamente tengo que darle al paciente lo que decimos una alimentación trófica. ¿Qué significa trófica? Que mantenga el trofismo intestinal, que le des lo mínimo lo posible para que ese intestino siga absorbiendo y esté funcionando, y lo mínimo indispensable para que tu corazón y tus pulmones sigan funcionando y tengas fuerza respiratoria en el fuelle para que mantengas el ventilador mecánico. Entonces, eso se llama, por eso es que la nutrición en esta fase EP y la fase flow, especialmente la EP, que son los primeros 3 días, esta fase supercatabólica, es hipocalórica. Porque ya cuando la fase de convalescencia acá, es anabólica, necesito más energía para construir músculo, para evitar más pérdida de músculo. Ahí le daré más calorías, a llegar a un 100% de requerimiento. Pero inicialmente esta fase catabólica, correcto, es hipocalórico tu soporte nutricional, porque es una fase destructiva, donde no necesitas mayor cantidad de aporte calórico. Entonces, en esta early period o acute phase, en la fase EP, ¿no?, hay mucho catabolismo, ¿no?, y tu soporte nutricional acá va a ser hipocalórico, y en la fase de alimentación va a ser normocalórico y quizás hipercalórico en el momento, porque hay más anabolismo. Es un concepto claro que tiene que llevarlo. O sea, ¿qué te dice en la soporte nutricional? No seas agresivo desde el inicio. Ve pausado en nutrición. En nutrición hay que ser muy pausado realmente desde el inicio, ¿no? La pregunta es ¿por cuánto tiempo? ¿No? Ya dijimos que va a ser hasta el 7º día. Vas a ir subiendo tus requerimientos calóricos, y después de 7 días ya vas a llegar tú, digamos, a tener el 100% requerimiento calórico de un paciente. Y esta diapositiva, publicada hace algunos 4 o 5 años, es espectacular. Y esto es lo que remedia a un paciente con UCI. Este es un concepto que quiero que por favor lo fijen, porque es clave en el paciente con COVID. Miren, todo paciente que hace un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que te llama sepsis, se puede morir, ¿no?, por un shock séptico, haciendo una falla orgánica multisistema, multi-organ failure, y viendo una muerte fulminante, ¿no? Pero muchos se recuperan, perfecto, y van bien, ¿no? Pero así como hay una respuesta inflamatoria, nuestro organismo produce una respuesta antiinflamatoria, el famoso CARS, ¿no?, que lo que va a hacer es que el paciente tenga antiinflamación crónica y aumente el catabolismo mucho tiempo, produciéndose más inmunosupresión, especialmente a partir del día 14. Cuando veo a un paciente con UCI muchos días, y COVID, hemos visto muchos de estos pacientes con COVID que pasan el umbral del día 14, muchos están en ese estado que se llama proceso inflamatorio crónico, PICS, ¿no?, en la cual el paciente está inflamado, inflamación persistente, es un CIRS prolongado, ¿no?, que te daña las células, ¿no?, lo que se llama enfermedad crítica crónica,
¿no? A partir del día 14, y tienes una inmunización progresiva, que es lo que el estado de antiinflamación, el CARS produce una inmunización progresiva, y el paciente que ya pasa el día 14 y está con COVID está en este estado. Un paciente que ingresó mal, catabólico severo, y que después sigue en catabolismo por mucho tiempo. El paciente hace catabolismo permanente, ese paciente que está en UCI un mes, están todos los días catabólicos. Yo les pregunto, ¿por qué creen que el paciente en UCI con COVID baja tanto de peso? Por estos estados crónicos en UCI catabólicos. Es lo que pasa con sus pacientes. ¿Correcto? Entonces, mi soporte nutricional, que inicialmente era hipocalórico y que después se volvió normacalórico, quizás finalmente llegue a ser hipercalórico si el paciente está más de 14 días en la UCI. Hay que calcular este exceso de catabolismo en el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos más de 14 días. Realimentación en lo siguiente. Miren, el paciente que llegó con COVID en ayuno prolongado, con baja de peso, tiene mucho aumento de glucagón y aumento de cortisol porque necesitamos glucosa. Entonces, glucagón y cortisol producen glucosa, ¿no? Estos pacientes te hacen baja insulina porque no tenemos glucosa en sangre, sino que aumentan glucagón, pero te hacen gluconeogénesis y glucogenólisis, y aumenta cortisol para que necesitamos azúcar para defendernos. Son pacientes que están en baja de peso, que no le hemos dado... Imagínense un paciente con COVID que está una semana en un piso hospital, no le han puesto sonda, el paciente está con una máscara de Venturi, nadie le da de comer, el paciente aumenta el glucagón y cortisol. Y esto es el gluconeogénesis. Y el paciente comienza a hacer destrucción proteína por el cortisol. Y el paciente comienza a hacer depleción de proteínas, minerales, grasas. Y a ustedes se les ocurre dar soporte nutricional 10 días después y le meten dieta hipercalórica, hiperglucocalórica, con gran cantidad de proteínas y carbohidratos. Esto es realimentación. Lo realimentan, pero no la alimentación que origina que liberen insulina, porque le están dando glucosa. Y la dirección de insulina, ¿qué va a decir? Aumenta síntesis de proteínas, porque es anabólica la insulina y capta la glucosa y capta el fósforo. La insulina mete el fósforo y mete el potasio a la célula. Entonces haces hipocalemia, hipofosfatemia, y el paciente ¿qué hace? Convulsiones por hipofosfatemia, arritmias por hipocalemia, y el paciente hace esto y se muere porque le diste mucha alimentación. Entonces el concepto de realimentación es ten cuidado. Dale dieta hipocalórica más baja de lo usual. Y en un paciente con COVID que llega desnutrido a la UCI, o un paciente COVID post-UCI que llega a tu piso de hospitalización y que ha perdido más de 15 kilos, no seas agresivo con el soporte nutricional, ¿no? Dale 25% de tu gasto calórico total. Si pesas 100 kilos, le darás, pues, y le das, y normal era 30 calorías por kilo y pesas 100 kilos, le vas a dar solamente 7.5 calorías, que es el 25%, y entonces le das solo 750 calorías por 100 kilos. Eso es lo que le debemos dar al paciente, porque si le das las 3.000 calorías, vas a producir esto en el paciente, y el paciente se muere porque lo nutriste en demasía. El famoso síndrome de alimentación que se ve en pacientes que han bajado mucho de peso, especialmente en la época por COVID, ¿no? Hipofosfatemia, hipomotaxemia, hipomagnesemia, déficit de tiamina, son todo el cuadro clínico que produce y que ustedes ya lo conocen y que eso vemos en los pacientes. Por eso, cuando hacemos nutrición enteral, hay que tener cuidado en qué paciente le vamos a indicar, cuánto le vamos a indicar, ¿no? Entonces, vamos a ver que la nutrición enteral tiene que ser progresiva en la fase aguda, temprana y tardía. No hay que ser agresivos de inicio. Hay que instalarla tempranamente, 24 a 48 horas, y hay que darle de a poquitos. Y lo importante es proteínas progresivamente, 1.3 gramos por kilo para la ESPEN y de 1 a 2 gramos para el ASPEN, ¿no? En promedio pueden darle igual, 1.3 gramos por kilo al paciente. Pero viene otro grupo importante. En los jóvenes hoy día que van a ventilador en las clínicas y en los hospitales, tenemos muchachos de 30 años con obesidad y ventilador mecánico. ¿Usted cree que los obesos no tienen problemas nutricionales? ¿Usted cree que ser obeso es no tener desnutrición? Error. Si ustedes ven la masa muscular de la obesa, todos los obesos son sarcopénicos, es decir, que no tienen masa muscular. Y ustedes pueden diagnosticar sarcopenia en un obeso de varias formas, ¿no? Le pueden, si quieren, hacer el test de fuerza muscular con un dinamómetro para ver si tiene fuerza muscular en la empuñadura, o pueden medir el músculo con una tomografía a nivel abdominal y mirar el músculo paravertebral y calcular el área del músculo paravertebral. Esa es una clase que hacemos de sarcopenia, pero yo les digo que los obesos están sarcopénicos, entonces arrancan su enfermedad sarcopénica. ¿Y cómo creen que no se quieren desestar del ventilador? Porque no tienen músculo, pues, tienen grasa solamente. A estos pacientes también hay que darle de 1.3 por gramo por kilo, pero cuidado con el peso del obeso. Se tiene que ajustar el peso corporal, ¿no? Se calcula como el peso corporal. Hay varias fórmulas. Esta es una fórmula. Hay que calcularle su peso corporal ideal. Esta es una fórmula para hacerlo. Hay otras fórmulas, ¿no? Hay otras fórmulas.
Otras, si no quieren calcular el peso corporal ideal y quiere uno usar el peso actual, uno puede usar, si normalmente se usaba de 27 a 30 kilocalorías por peso, un obeso tú puedes usar de 11 a 12 kilocalorías por peso si quieres usar un peso, digamos, actual. O calcule el peso ideal con esa fórmula. Hay varias formas realmente, pero tengan cuidado con el obeso, ¿no? Hay que tener el peso adecuado para hacer los ajustes necesarios. Y en COVID vemos muchos obesos y jóvenes, ¿ah? Por eso es todo un mundo el paciente obeso en pacientes con ventilación mecánica y COVID. Pero en COVID-19 a los pacientes lo ponemos en decúbito prono, doctor. Y ustedes saben, ustedes deben haber visto que muchos de los pacientes se ponen en decúbito prono. Esto no es ninguna novedad. Y de repente ustedes mismos lo han hecho. La pregunta, ¿y lo nutrimos o no lo nutrimos? ¿Ah? Sabemos que el prono funciona, sabemos que tiene una eficacia comprobada en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. En aquellos pacientes que hacen disnea, hipoxemia, infiltrados pulmonares bilaterales, al paciente lo ponemos en prono, ¿sí o no? La pregunta, ¿el prono es importante? Sí, ¿no? En las primeras 36 horas. ¿No? Eso ya lo sabemos desde hace, miren, desde el 2013 salieron los artículos. Por eso es que en COVID se usa prono. El paciente está así. Doctor, ¿y cómo lo alimentamos? Por sonda, pues. No se puede. ¿Cómo que no se puede? Sí se puede alimentar a un paciente, ¿no? Sí se puede alimentar a un paciente en prono, ¿no? Le vas a poner la sonda nasogástrica en prono y vas a poner tu bomba de difusión en la nutrición enteral. Una de estas es una bomba de difusión para nutrición enteral. Se le puede seguir alimentando para prono y las guías te lo dicen, ¿ah? Y las guías te lo dicen. La posición de cúbito prono per se no representa una limitación o contraindicación para nutrición enteral. No es una contraindicación. Al inicio, no, que le voy a poner una sonda, mira que está boca abajo, mira que se va a ahogar. No, que ahora está aquí el ventilador que se va a ahogar, por favor. No, no se ahogan. Hay que ponerle la sonda nasogástrica. La escuela colombiana y también los peruanos, para hacer una alimentación más fisiológica, ponen al paciente en 30, 45 grados, elevan un poco su cabeza y comienza la alimentación. Por eso es otra forma. Lo pones en 90, perdón, lo pones en 180 o le subes 30, 45 grados y el paciente inicia la alimentación por zona nutrición nasoenteral en decúbito prono. ¿Correcto? También la alimentación es en ECMO. Ustedes saben que ECMO, ¿no?, es una forma de, digamos, oxigenación de la sangre que algunas unidades de cuidados intensivos lo hacen en el mundo. También se usa nutrición enteral. En el paciente durante el shock controlado, no se olviden, tiene que el paciente estar hemodinámicamente controlado para iniciar nutrición enteral. Eso es fundamental en el paciente. Si tú le das nutrición enteral a un paciente chocado, con alta dosis de vasopresores y está la presión arterial media de menos de 60, la fregaste, el paciente se muere. Hay que tener mucho cuidado con esto. El paciente tiene que estar controlado hemodinámicamente estable, ¿no? O el paciente resucitado también el paciente tiene que estar estable, ¿no? Miren, este es el ECMO, ¿no?, que simplemente consiste en una serie de aparatos y máquinas, que este es el original, más ahí usarla mucho más moderna, en la cual te va a oxigenar la sangre, te la saca, es como una diálisis, te saca la sangre, te la oxigena y te la devuelve, ¿no? Y puede ser dos sistemas, ¿no? El sistema veno-venoso y veno-arterial, si lo conectas a una vena, o lo conectas, por ejemplo, a la arteria ilíaca, que lo conectas a la arteria. Es una forma de oxigenación de la sangre externa que se ha usado en COVID y se usa en COVID actualmente. Pues estos pacientes también pueden usar nutrición enteral. O sea, no hay contraindicación para nutrición enteral por el tipo de instrumento que utilices en cuidados intensivos, ¿no? No hay ningún problema con eso. Muy bien, doctor. Entonces ya tengo claro cuándo iniciar nutrición, en la UCI no tengo ningún problema. ¿Qué fórmula uso? ¿Fórmula? Sí, ¿qué fórmula, doctor? Bueno, el Aspen es muy claro. Usa una fórmula isosmótica polimérica alta en proteínas en la fase aguda temprana de la enfermedad. Pero cuidado, calculen bien que sea hipocalórica. Claro, tú sabes que, por ejemplo, 1 litro de una solución isosmótica polimérica, ¿no?, va a tener, por ejemplo, 1000 calorías, ¿no? Entonces, y si tienes un paciente de 60 kilos y le vas a dar solamente 70% de requerimientos, 60 por 30 kilocalorías por kilo, son 1800, 70%, de eso es 1200, te das un frasquito y 200 más. O sea, te vas a calcular en base a tu fórmula que tienes, ¿no? El ESPEN dicen, cuidado con los carbohidratos. No se olviden que hay mucha retención de CO2, ¿no? ¿Hasta cuándo puede tener CO2? ¿Yo le puedo dar nutrición enteral con dióxido de carbono o hay que bajar el consumo de carbohidratos, ¿no? Entonces ahí viene el intensivista, que puede ser la famosa hipercapnia permisiva, o puede tener un capnógrafo para ver cuánto CO2 puedo subir o bajar. Eso es todo interesantísimo, el manejo de los pacientes con nutrición enteral y aumento de CO2. Hay fórmulas especiales que disminuyen la cantidad de carbohidratos a aportar a un paciente para que no retenga más CO2 y no empeore su estado respiratorio.
Y eso es un arte en los manejos, en los médicos que están usando capnografía actualmente en unidades de cuidados intensivos. Las fórmulas, ¿no?, que están mencionadas por Aspen Espen, ustedes saben que lo que ustedes han visto alguna vez en su vida son fórmulas cerradas. Son fórmulas que vienen para destapar y usar. Son fórmulas que están estériles. Nosotros que hacemos cursos de soporte nutricional, le decimos a los pacientes, hay gente que sin guantes saca la tapita de la fórmula, le enchufa la sonda y se lo pasa al paciente. No pasa nada, error. Usa guantes. Permeabiliza tu sonda con agua estéril. Usa una sonda estéril para abrir la fórmula y prepararlo o pasarlo a una bolsa estéril. Esto es estéril porque si no pasas bacterias por el intestino y generas diarreas finalmente bacterianas en el paciente. Entonces, la preparación de nutrición integral es todo un arte, ¿no? Es todo un manejo que las unidades de soporte nutricional en los hospitales la enseñan y la manejan en los diferentes pisos donde trabajan, ¿no? Acá están todas las fórmulas que tenemos en nosotros, ¿no? Pueden ser normohiperproteicas. Usualmente las estándar son 1 kilocaloría por centímetro cúbico. Como son 1000 centímetros cúbicos, tienen 1000 calorías, que es la que ustedes van a manejar más en su vida, es la fórmula estándar, que se llaman poliméricas porque tienen bólices muchos, o sea, tiene todos los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas, en una relación usualmente de 50% de carbohidratos, 30% de grasa, 20% de proteínas, que digamos la estándar, ¿no? La normoproteica estándar polimérica es la que recomienda el Aspen. Hay fórmulas oligoméricas, que son, digamos, no son grandes macromoléculas, sino ya están partidas, porque se llaman oligoméricas, ¿no? Entonces son de más fácil absorción en el intestino, y monoméricas, que es la unidad más sencilla, que es la que más se absorbe a nivel intestinal, también llamadas elementales. Por ejemplo, si yo tengo un intestino que está en un ayuno una semana y que no le has dado comida y le quieres alimentar a tu paciente, este intestino no te va a absorber si le das un carbohidrato grandote o una proteína grandote, mejor vas a la cortadita, ¿no? Como que agarras un cuchillo y cortas tu bistec, igualito, esa es una fórmula oligomérica. Entonces, el arte de decir la fórmula es el médico, mirando al paciente que tienes. Es un paciente que tú en el piso con COVID les das soporte nutricional esa semana que está en piso o no les das nada. Entonces, de repente no les das nada, mejor le doy una oligomérica porque ese intestino no trabaja, ¿no? Si no les has dado de trabajar una semana o 10 días sin comer. Entonces, es todo un arte, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Hay fórmulas que van a variar y todo esto tenemos en el mercado peruano. Todo eso tenemos en el mercado peruano. Tenemos que saber qué escoger en los pacientes con COVID. La fórmula estándar polimérica que les digan es 1 caloría, 50, 20, 30, con triglicéridos de cadena larga o cadena media y con 85% de agua. Cuidado con el metabolismo del agua, por ejemplo. Ah, no, le voy a dar, la fórmula tiene 1000 mililitros, tiene 1000 calorías, y al paciente le voy a dar 1000 mililitros, mi balance hídrico es 1000. Error, tu balance hídrico es el porcentaje de agua de esta fórmula, que en la mayoría de fórmulas está entre 85 y 90%. Es un error que cometen todos. Esta fórmula que de 1000 mililitros tiene solamente 850 mililitros de agua. Y el balance hídrico cuando manejas COVID es importantísimo. ¿Ah? Es importante el manejo hídrico también. Entonces tienes que aprender tú a saber cuánto de agua le estás dando a tu paciente, que no es igual al volumen de la fórmula que le estás otorgando, ¿no? Eso se llama densidad de agua, ¿no? Interesante. El ESPEN, y hay fórmulas especiales, ¿no?, que tienen omega 3. El omega 3 se ha hablado mucho, que es ustedes saben que son los famosos omega 3, son los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no?, de cadena larga, que tienen dobles enlaces, ¿no?, y por eso se llaman insaturados, y se llama omega 3 o omega 6, pero los omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio. Y se habla que el ESPEN, que para COVID puede mejorar la oxigenación, pero todavía aún faltan pruebas sólidas para eso. Y el ESPEN tampoco no se ha atrevido a recomendarlos. Entonces son fórmulas que tienen que ver con antiinflamación. Ustedes saben que en el COVID hay mucha inflamación, hay una cascada inflamatoria tremenda en los pacientes con COVID. Entonces, usar omega 3 o no, ni ASPEN ni ASPEN nos recomiendan, la guía NIH tampoco. Entonces yo creo que eso lo podemos dejar como una oportunidad de cada uno si tiene la opción de utilizar o no un omega 3 en sus pacientes hospitalizados. Fibra, sí, el ASPEN no lo menciona, pero el ASPEN sí sugiere en pacientes en la UCI hay que darle fibra, y muchas de las fórmulas ya tienen fibra. No se olviden que la fibra mejora la absorción intestinal de glucosa, y muchos pacientes, por no decir casi todos los pacientes, ¿no?, con COVID tienen hiperglicemia por uso de corticoides, y la fibra te va a mejorar la absorción del azúcar a nivel intestinal. ¿Correcto? Aparte de su efecto probiótico a nivel intestinal, mejorando la microbiota intestinal del efecto de la fibra que tiene ese efecto a nivel intestinal. Por lo tanto, sí deberían recibir fibra los pacientes con COVID, y las fórmulas
Y si estás en una UCI, la tienen la fibra adecuadamente. Y si estás en el piso y vas a comer, pues tu nutricionista debe decir qué fibra debe tomar el paciente. Si estás en casa, pues tiene que comenzar a comer frutas, verduras, pues la fibra es muy buena, excepto en el paciente que tenga diarrea en el COVID, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo monitorizamos a los pacientes, no? Obviamente la glucosa es básica, ¿no? ¿Por qué? Porque la hiperglicemia, ¿qué hacen? ¿No? No le pongas dextrosa porque está con hiperglicemia. No le dé comer porque es hiperglicemia. Error, tienes que comer. La hiperglicemia es de estrés. Y estrés porque no comes nada y tu hígado desesperado produce gluconeogénesis. Dale de comer para que no deje de hacer gluconeogénesis. Yo les enseñé esto, ¿no? Hay que complicar, obviamente hay que monitorizar, ¿no? Medir o no el volumen gástrico residual, que históricamente más de 500 centímetros cúbicos que una sonda te regrese, tú debes parar tu nutrición. Esto, el ASPEN, los americanos no están de acuerdo con monitorear el volumen, los europeos sí están de acuerdo, esto es toda una guerra. Yo creo que ahí en la práctica cada uno debe ver si un paciente que lo tengo en zona nasoenteral, lo tengo en soporte nasoenteral, y si tengo residuo gástrico más de 500, debo suspender por unas horas la zona nasogástrica, darle algún prokinético como metoclopramida y después mirar cómo está el paciente. Eso viene el arte y es el manejo que ya tiene uno y la experiencia que tiene con los pacientes, ¿no? Los americanos no les interesa, al europeo todavía le interesa. Entonces ahí hay una discusión sobre si no el volumen gástrico es un parámetro para seguir alimentando al paciente, o si tienes una regresada de alimento por la sonda más de 500, de suspenderla. Esa es todo parte de la experiencia que uno va a ganar con el tiempo manejando soporte nutricional en pacientes, ¿no? Y finalmente, la última parte, ¿no? Hemos desarrollado toda la guía, ¿no? Toda la guía, tanto recomendación americana como recomendación europea. Es una parte muy importante, que es el paciente que sale del ventilador. O sea, digamos, concluyendo, ¿no? El paciente que tiene, el paciente que tiene COVID en casa, hay que preocuparse de su nutrición. Y preguntarse si el soporte nutricional con suplemento nutricional oral, o sea, un extra que tú le des a una alimentación, le puede dar un suplemento que vienen en latitas, que vienen en frasquitos, sí, puede ser que sí. En el paciente hospitalizado, que come por la boca, sí hay que usar suplementos de todas maneras. Y si no llegas al 50% de tu requerimiento calórico semanal, tienes que poner una sonda al paciente, primero gástrica, y darle nutrición por ahí. Y si tienes una contraindicación para su parte nutricional, le vas a dar soporte parenteral. Y en ese paciente que llega a la UCI y que esté en soporte nutricional enteral, va a tener que salir de alta. ¿Qué hacemos con esos pacientes? He estado intubado 2 semanas. ¿Tú crees que pueden comer? ¿Ah? ¿O no pueden comer? El paciente va a salir de la UCI, pero sale con sonda. ¿Y saben cómo sale? Puede salir contento, digando, lo conseguí. Sobreviví, fotos originales cuando salían de la UCI, los primeros pacientes que sobrevivieron. ¿Correcto? Pero ¿cómo sale ese paciente? Con sonda, o sale así, sin mover las piernas, con paraparesia o cuadriparesia. Esta es la realidad, ¿no? Y en COVID hemos visto un montón de estos casos. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Ah? ¿Qué pasa en el paciente con COVID? ¿Qué pasa en un paciente con UCI en general? Que siempre lo hemos visto en el paciente con UCI, pero en COVID lo hemos visto mucho más, ¿no? El paciente que sale de la ventilación mecánica. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Obviamente, el paciente ha estado intubado 10 días, 15 días. ¿Ustedes creen que el paciente, si lo extuban, no va a quedar con disfagia? ¿No? Muchos sí. Entonces el nutricionista tendrá que venir, y por eso el trabajo siempre es importante del nutricionista, y le dará un alimento con textura modificada para que pueda tragar el alimento. Pero ¿y si no puede? ¿Y si no es segura? Entonces vas a tener que mantener la sonda por un tiempo más. Pero si se aspira y hace una neumonía otra vez, entonces la pasarás a una sonda nasoyunal. No, que no hay quien lo ponga, porque la nasoyunal lo ponían los endoscopistas y no quieren hacer procedimientos porque tienen aerosoles, y los radiólogos intervencionistas que pongan las nasoyunales no tienen equipo, no tienen turno, no hay gente, todos están con COVID. Entonces le das nutrición parenteral hasta que vuelva a deglutir. ¿Y cómo sé cuando vuelve a deglutir? Pues tendrás que llamar al otorrino para que vea tu fono, audición y tu aparato deglutorio de cabeza y cuello, que vea esa parte. Es todo un trabajo, muchachos. El paciente que sale de UCI es más fácil, no come, ya, déjalo con sonda y se hace neumonía. Quítale la sonda, no quiere comer, déjalo así, ya salió, ya se salvó. No se olviden que el estado nutricional también es importante, ¿no?
Y estos pacientes de acá, que no mueven las piernas, que no pueden caminar, es un nuevo concepto. Bueno, no es un nuevo concepto, es un concepto antiguo, mejor dicho, que yo lo vi desde hace muchos años cuando era residente, veía muchos pacientes así. Pero eso se llama debilidad adquirida en la UCI, ¿no? ¿Cómo vas a evitar eso? Pues con un adecuado soporte de proteínas en la UCI, que no se está haciendo en muchas unidades de cuidados intensivos en el paciente con COVID, ¿no? Si tú te das una medicación adecuada, vas a evitar que el paciente llegue paraparético. Hay evidencia que muestra que la actividad física en la UCI, ¿no? Pacientes que se sientan y están con tubo y comienzan a movilizarse, levantar las piernas. Incluso hay estudios con bicicleta al costado de la cama de un paciente con UCI, o usar proteínas o medidas suplementarias va a disminuir esta debilidad adquirida en la UCI. Es bien interesante realmente esto. Tiene muchas explicaciones, ¿no? Primeros ANSIRS están postrados, hay resistencia a la insulina, usan corticoides. Esto es una anoxia, es un estrés para el paciente que está en UCI. El paciente está inmovilizado, hace hiperglicemia por resistencia a la insulina, hace hiperglicemia por corticoides, hace hiperglicemia por estrés, los corticoides, encima le da relajantes musculares para dormirlo y poder sedarlo. Todo esto es una injuria que ¿qué va a producir? Daño, ¿ves? Todo esto se cobra después. El paciente con UCI, le das todo esto, el paciente sufre y el paciente adquiere la famosa debilidad adquirida en UCI. ¿Y por qué hay debilidad adquirida en UCI? Se pierde el músculo, se pierde miocina, se atrofian las células musculares. La membrana muscular ya no funciona, la proteína se destruye. Hay una pérdida muscular y hay una atrofia muscular, ¿no?, en todos estos pacientes que no han usado estos músculos. ¿Y por qué ocurre esto? Por una serie de factores que no voy a entrar en detalles realmente, pero de hecho que la inactividad y estar acostado en una cama sin moverte por mucho tiempo va a originar una atrofia muscular y una pérdida de masa muscular, por un lado. La inflamación, la tormenta de citoquinas del COVID produce radicales libres y estos radicales libres van a producir alteración en miofibrillas, alteraciones en su contracción, disminución de músculo y de fuerza muscular. Entonces el paciente con COVID con tormenta de citoquinas, el paciente con COVID postrado, lo que va a hacer es una destrucción de músculo con atrofia muscular. A medida que estés más tiempo en UCI, más daño muscular tendrás. Y cuando uno hace cortes histológicos de los músculos en pacientes COVID hospitalizados en UCI, ven que hay una disminución de ácidos musculares. Y esa es la verdad y eso es lo que pasa con los pacientes en COVID. Y no solamente es el músculo, ¿eh? Miren a los nervios también. Sí, los nervios también, ¿no? Las endotoxinas, los mediadores de inflamación, la citoquina, la hiperglicemia en COVID produce daño microvascular. O sea, el diabético es el mejor ejemplo. Esto genera una hipoperfusión a nivel de nervio, produce una disfunción de nervio. El paciente sale de UCI con neuropatía y disminución de fuerza muscular en las piernas. Y el paciente no puede mover las piernas. Típica polineuropatía paciente UCI o miopatía paciente UCI, en general llamada, ¿no?, debilidad adquirida en UCI, ¿correcto? Y todo esto podría ser disminuido si tú dieras un soporte nutricional adecuado al paciente con COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos. El paciente sale de UCI sarcopénico, sin músculo y con baja de peso con polineopatía. Esa es la relación, el paciente que sale de COVID. Vean a sus pacientes que salen de UCI con COVID. ¿Cómo salen? Con baja de peso, sin fuerza, sin energía. Más días en UCI, más sarcopenia, más baja de peso, ¿no? Y este artículo último va a demostrar todo lo que yo les he dicho. Miren dónde está por salir, junio de 2021, ha sido publicado online, en abril 20 de 2021, y está por salir en esta revista. O sea, este es sumamente reciente, donde dice el riesgo de sarcopenia y nutrición son prevalentes en pacientes con COVID-19 durante y después de una admisión hospitalaria. Miren, ¿no?, estatus pobre nutricional. Miren qué interesante. Hacen la evaluación de dos grupos de pacientes de ICU, de un hospital, de UCI, perdón, y de un grupo de enfermeras, o de ward, de un centro hospitalario guiado por enfermeras de los pacientes que han estado hospitalizados.
Miren de que estos pacientes, obviamente había malnutrición a la admisión, o sea, ya les he dicho que la prevalencia de nutrición hospitalaria en un paciente es alta y este promedio era 35%. O sea, el paciente llegaba al hospital ya con riesgo de nutrición, es decir, con un NRC 2002 positivo, con un GLIM positivo, o se quieren con valoración global subjetiva positiva. Esta es la realidad de los pacientes que están en el hospital. O sea, no es juego, no es juego, ¿correcto? Este era su índice de masa corporal a la admisión. Había muchos obesos también, ¿correcto? Había buena cantidad de obesos también. Y eso, desde dice, el que sea obeso no significa que estés bien nutrido. Al contrario, puedes tener un serio problema de nutrición. Peso que perdieron estos pacientes. 5% del peso, 66%. Total. 10% del peso, 23%. Más de 10%, 11%. O sea, pierden peso 290 pacientes. O sea, antes no es broma. Esto no es broma. Pierden de peso un montón de pacientes que están por COVID hospitalizados. ¿Ok? Pierden más de 10 kilos, 9%. Es decir, que no les sorprende ver a muchos de sus amigos o compañeros médicos y ustedes van a ver que han salido de UCI con 10 o 15 kilos menos. La pérdida de kilos en la UCI es monstruosa, ¿correcto? Puede ser más de 10 kilos y los números no son tan raros, 10% de los pacientes. 5 a 10% es 23%, pero más de 10 kilos es casi, en la UCI de este estudio era 16%, o sea, es un número importantísimo, ¿no? Y no solamente pierden peso, o sea, ok, ya, qué feliz, ya pierden peso, mira, qué bien, ya te va a quedar el pantalón, no, ya no vas a ser diabético, vas a curarte de hipertensión, eso no es todo. ¿Sabes lo que pasa? Esos pacientes ya no se pueden levantar de la silla. Estos son los test que usamos para diagnosticar sarcopenia. El test de la silla, right from a chair. Dile al paciente que se levante 5 veces en una silla a ver cuánto pueden hacerlo en cuánto tiempo. Este es un test que se hace. Están afectados. Afectados en el test de la silla, afectados en subir escaleras. O sea, no solamente estás perdiendo peso, estás perdiendo músculo. Y ese músculo, al perderlo, evita que hagas actividades como la de una silla, subir escaleras, y hay más incidencia de caídas. 21% se caen de 1 a 3 veces, o sea, muchos de ellos son geriátricos. Por lo tanto, estos pacientes tienen un daño muscular producido por daño muscular en UCI, de adquirido en UCI, que genera una serie de problemas posteriores en el paciente que sale de alta. Hospital admission or after hospital discharge, en los pacientes que salen de alta post-COVID. Esta es realidad, esto es mentira, este artículo está publicado ahorita, ¿no? Pero el paciente se va a su casa en su silla de ruedas porque no puede caminar, o sale contento y feliz, ya salí de UCI, no feliz, pero si no hace su ruedas, ¿por qué no pueden caminar? Pues, ¿por qué creen? Pero les expliqué por qué. ¿Qué hacemos con esos pacientes? El paciente al alta hospitalaria tiene que tener suplemento nutricional oral, debe contener al alta hospitalaria, la declaración 5 de ESPEN con un plan de alimentación especializado. Hoy día justo tuvimos una reunión en el hospital y uno de ellos médicos, amigo, un intensivista, ¿no?, que estuvo en la UCI 20 días, me contó hoy día justamente 12 kilos de peso, hoy ya lo veo después de 4 meses y me dice, he tomado suplementos por 6 meses. Y me dijo a mí, porque yo le daba las clases de suplementación nutricional, y me dice, mira cómo he mejorado, ¿no? Y él aprendió eso en las clases de soporte nutricional que se dan, ¿correcto? Entonces lo necesitó y se tomó, y él usó 40 gramos de proteínas diarias, y mejoró de peso y ya está con el peso normal. Pero es todo un trabajo, pues, ¿no? Tu problema de cojera con salud de alta ya está mejor, ¿no? 400 calorías al día, al menos 30 gramos de proteínas, o si gustas a más, ¿no? No hay problema. Es importante, te lo dice el ESPEN, Guía Europea de Manejo Nutricional del Paciente con COVID-19 al alta hospitalaria. La malnutrición, lamentablemente, no es solamente al mes que sales, es un evento crónico post-COVID-19. Nadie se da cuenta, ¿no? No le hacen caso. Miren este estudio. Es el mismo estudio que he mostrado. Semana por semana, primer, segundo y los 3 meses después del alta en los pacientes con COVID. Esta es una escala visual análogo que te va a decir de 0 al 100, ¿no? ¿Qué te va a decir, no, el paciente cómo está? O sea, el paciente cómo está, cómo se siente nutricionalmente o cómo se siente en energía. La mitad o más de los pacientes después de 6 meses hasta el alta está peor de lo que estuvo al inicio. ¿Por qué? Porque no le dieron soporte nutricional. ¿Ah? Esta es la del apetito. O sea, su apetito está peor.
O sea, su apetito está peor, su apetito está peor. No comen, no quieren comer. Esto no es mentira. ¿Por qué no comen? Porque hay disgeusia, o porque o hay atrofia de papilas, o porque su intestino no trabaja bien. ¿No será que requiere un poco de vitamina B2 o B1? ¿No será que requiere un poco de proteínas adicionales en la dieta? ¿No será que requiere un suplemento nutricional y nadie se lo ha dado? Los pacientes, ¿no? Problemas nutricionales más comunes durante la admisión hospitalaria en las primeras semanas y después del alta al paciente. En el hospital tuvieron problemas, con apetitos disminuidos, se sentían llenos y perdían el apetito. Pero miren, post-COVID mantienen un 30% los problemas, incluso hasta casi 6 meses después de apetitos disminuidos, se sienten llenos, han perdido el gusto. ¿Por qué? Porque ahí ustedes saben que hay COVID crónico, ¿o no? Entonces, ¿ustedes lo identifican? ¿Ustedes manejan esto con los pacientes? Si les ha ocurrido preguntar, ¿tienen sabor? ¿Se alimentan bien? ¿Tienen hambre? ¿Se le dio el apetito? 30% de los pacientes post-COVID-19 o dados de alta tienen problemas de apetito y no creen que será necesario un suplemento nutricional oral. Por supuesto que sí, ¿verdad? Disminución de apetito, se sienten llenos, tienen disnea. O sea, hay un montón de pérdida de sabor, de olfato, hay un montón de dificultades para tragar, ¿no? O sea, miren todo lo que se produce en COVID después del alta. Entonces, esto, mis queridos doctores, esto de acá hay que tenerlos en cuenta. Y ese es el mensaje, quizás, ¿no?, que hemos querido dar, ¿no? En todos los escenarios planteados, en la casa, en el hospital, en la UCI, la nutrición debe ser parte del cuidado estándar del paciente con COVID. Desde su ingreso, plantear un diagnóstico adecuado. Y les dice cómo. Usen NRC 2002, usen evaluación global subjetiva, usen GLIM, con un manejo adecuado en la atención en la UCI y en el domicilio. Esto es fundamental. O sea, ok, Remdesivir, Tocilizumab, anticuerpos monoclonales, todo bacán, pero no se olviden de la nutrición. Porque así como ustedes ven que hay una etapa en la respuesta a infección viral, hay una fase de etapa 1 y etapa 2 y una etapa 3 con inflamación que va increciendo, con síntomas iniciales que después llegan a dificultad respiratoria, que aparece una neumonía y todos los medicamentos que han pasado en el mundo, donde ahora hay anticuerpos monoclonales, la nutrición también, desde la etapa 1, detecten, ¿no? Hagan tamizaje, como les enseñé, denle suplementos orales, y si estás hospitalizada, mantenga el tratamiento y piensa en nutrición enteral o parenteral si es necesaria. Es decir, no descuide la terapia nutricional, tiene que ser parte de todo lo que hacemos con los pacientes con COVID, desde que entra al hospital o desde que está en la casa hasta que sale de alta y por más tiempo, por 6 meses o un año, el seguimiento es fundamental en los pacientes con COVID, ¿no? Y eso es el mensaje que yo les he querido dar el día de hoy, ¿no? No hay nada difícil, no hay mucha... Quiero que entiendan la importancia de una adecuada nutrición. El arte y la experiencia les va a permitir a ustedes manejar suplementos nutricionales acordes con cada paciente, ¿no? Hay fórmulas especializadas para pacientes especiales que no vamos a entrar en detalles, pero yo creo que se tiene que llevar la idea de lo que es el soporte nutricional en el paciente con COVID y eso sí, no sé qué día presentar el día de hoy. Gracias.